Deseo que la paz del Señor Jesucristo y su bendición sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, que nos están sintonizando y los que están aquí personalmente. Les voy a invitar, vamos a hacer una oración, una breve oración. Si se ponen de pie por unos momentos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, te alabo, te bendigo, te adoro, te glorifico. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por todo lo que me das, por todo lo que me concedes, por esta oportunidad de poder llegar a los hogares de mis hermanos y a los que están aquí. Señor Jesucristo, gracias. Te pido tu dirección, tu respaldo, que seas tú, Señor, el que nos ayude, Señor, para expresar tu palabra. Unge mis labios, Señor, y el oído de los que escuchan, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Tomen sus asientos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Abran sus Biblias allí en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 1. Vamos a seguir hablando allí, refiriendo algunas otras cosas más. El versículo 6 dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Hasta allí. Está marcado, ¿verdad? Está claro lo que el apóstol está diciéndoles a los Gálatas, pero a través del tiempo, ¿verdad? Cabe, y en este tiempo también es de referirlo, y que nosotros debemos de considerar, ¿verdad?, el tiempo que ha transcurrido. Cuando esta carta fue escrita, eran los primeros, no exactamente los primeros, luego no, sino que era el principio de la iglesia. Ya la iglesia estaba estableciéndose, ¿verdad? Y había ya quienes pervertían el evangelio. Hemos dicho que el evangelio, la palabra evangelio significa nuevas de salvación, nuevas de salvación. Y bueno, el Señor Jesucristo fue el primero que en su venida comenzó a anunciar su evangelio, y luego sus apóstoles después, y quedaron plasmados sus escritos, en donde para nosotros, ¿verdad?, nos tocó vivir en un tiempo difícil, pero tenemos al Señor de nuestra parte, ¿verdad? Hablando porque, bueno, el evangelio no es nomás una cosa, no es nomás un punto de doctrina, sino que el evangelio se compone de diferentes puntos doctrinales. ¿Me están entendiendo? De muchas maneras. Ahora, el principio, ¿verdad?, cuando para los que están principiando, ¿verdad?, a escuchar lo que se puede decir, ¿verdad?, que necesitan saber, ¿verdad?, qué es lo que ofrece el evangelio. Y el evangelio del Señor, todo el centro de lo que ofrece, pues es vida eterna. Vida eterna.
es lo que el Señor ofrece por su evangelio a todo aquel, ¿verdad?, que escuche. El Señor quiere salvarnos, y ahora también el evangelio nos enseña, ¿verdad?, de qué nos quiere salvar el Señor. La Biblia habla de dos iras: la ira de Satanás, a la cual nosotros como cristianos estamos expuestos a sufrir. Satanás está enojado con nosotros, e incluso si nosotros nos tratamos de afinarnos más, ¿verdad?, de acercarnos más a su palabra, el Satanás se enoja con nosotros, se enrabia contra nosotros, y usando a los que se prestan para ser usados, oiga, pues entonces por medio de eso somos atacados por el Satanás. Pero no estamos solos. Dios, el Señor Jesucristo, incluso, mire, cuando vamos al capítulo, a Mateo, por tanto, donde dice ese texto, capítulo 19 de Mateo, gloria a Dios, dice el texto: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Y lo dice, bautizándolos. ¿En dónde está esa escritura? ¿Se acuerdan? ¿Capítulo qué? 28. Yo decía 18. 19, decía yo. Capítulo 28, que es de Mateo, casi el final del capítulo, el capítulo 28 y el verso 19. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, primeramente, ¿qué es lo que se necesita hacer o lo que debemos de hacer? Cada uno en su lugar. Doctrinar. ¿Qué es doctrinar? Enseñar, ¿verdad?, la palabra, y con fundamento bíblico. Mira, la Biblia dice aquí así. Ahora, doctrinar, y luego dice a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos dicho, ¿verdad?, que aquí, deteniéndonos un poquito aquí, el Señor no está diciendo que repitamos el mandamiento, sino que el mandamiento encierra en sí un nombre, porque dice, no dice en los nombres, porque si dijera en los nombres, serían 3 nombres que tendríamos que buscar, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo tampoco es nombre. Y el mandamiento dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si dice, y si menciona, ¿verdad?, un nombre, es que es uno, ¿verdad? Los apóstoles, hemos dicho, entendieron que el nombre que el Señor mandó bautizar es en el nombre de Él, en el nombre de Jesucristo. Ahora, se han dicho tantas cosas en los últimos días, en los últimos años, inclusive se ha mencionado, yo me recuerdo el año pasado, se mencionó, estuvo saliendo en las redes sociales, ¿verdad?, de que el verso estaba alterado.
que el verso original decía, bautizándolos en mi nombre, ¿verdad? Y cuando a mí me dijeron de eso, inclusive ya les he dicho que uno de los hermanos me dio razón, de que andando buscando una información se encontró otra información, y la otra información que se encontró es que hubo en un tiempo atrás una versión llamada Esteban, de Esteban, la versión de Esteban, en donde este verso pues decía de esa manera, bautizándolos en mi nombre, y hasta allí llegaba. Y yo le contesté al hermano, bueno, yo lo creo que puede ser así, porque tanto se ha hecho, y ahora podemos saber, podemos, ¿verdad?, decir quién se ha dado esa tarea, porque no es nomás ese verso el que se ha malversado, hay otros versos más que se han malversado, ¿verdad? Pero gracias a Dios, aquí estamos, no nos hemos confundido, no estamos confundidos, porque tenemos base en la palabra. ¿Cómo bautizaron hablando del bautismo, cómo bautizaron los apóstoles? En ningún otro nombre más que en el nombre del Señor Jesucristo, porque ellos no tenían podemos decir, no tenían el verso malversado. Y luego, además de eso, mire, digan gloria a Dios, hermano. No se me enmudezca, como decía aquel hermano. Lucas, vamos allá a Lucas. Mire lo que dice. Lucas, capítulo 24, dice el texto, el verso 44 dice, y les dijo, ahora, ¿quién les dijo? El Señor Jesucristo. Si lo leemos los versículos atrás, entendemos. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y de los profetas y en los salmos. Entonces dice, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras, y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día, como dice, y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Está hablando el Señor Jesús, ya después de su resurrección. Y luego dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Fíjese, el Señor, como lo hemos dicho, adoctrinó, enseñó a sus discípulos. Hemos dicho que los discípulos del Señor, que fueron después los apóstoles del Señor, tuvieron un seminario muy intensivo de 3 años y medio, que fue el tiempo que tomó, ¿verdad?, el Señor Jesucristo para predicar su evangelio. 3 años y medio. Y escogió a los vasos que él quiso escoger y les andaba adoctrinando, ellos andaban viendo qué es lo que el Señor hacía. ¿Se fijan? Y les enseñó lo que él quería decirles, ¿verdad? Tenían que enseñar, los adoctrinó bien, de una forma, de un lado a otro, porque no nomás les habló del bautismo, sino que fueron ¿verdad? Y los advirtió de que iban a ser perseguidos por su nombre. Si nos fijamos en la historia, inmediatamente se cumplió. Empezaron
de los mismos del pueblo de Israel, los religiosos de aquel tiempo que no entendieron lo que estaba pasando. Oiga, fueron como decir, les dijo que los adoctrinó, los enseñó y les dijo que iban a padecer, que iban a ser perseguidos inmediatamente. ¿Por qué los perseguían? Está un texto que tenemos allí en el libro de los Hechos, al comienzo, paréceme que es el capítulo 4, dice el verso 18, dice el verso 18, y llamándoles, les intimaron. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Les trataron de meter temor, miedo a los discípulos del Señor, a los apóstoles del Señor, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Porque, y luego dice el verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjese, ahora nosotros, ¿verdad?, como padres, los padres, bueno, yo no he dejado de ser padre, tengo mis 2 hijos, pero ya mis hijos están grandes y ellos tienen hijos. Como ustedes, aquí está mi hermano Hernández, ¿verdad?, mi hermano Joel, sus muchachitos están comenzando, su niña, y acá está el hermano Sergio con sus, ya no vamos a decir sus niños, sus jovencitos, mi hermano Alfredo, y ahí van, ¿verdad? El hermano Genaro también tiene su niño todavía, su hijo, ¿verdad? Pero ¿para qué estoy diciendo esto? Está la obligación de parte de Dios, la responsabilidad en ustedes como padres, ir doctrinando a sus hijos, y luego después de sus hijos, toda la gente que está alrededor, que se pueda, ¿verdad?, doctrinarla. Pero primeramente los suyos. ¿En qué manera? Enseñarles que lo que son, lo que Dios ha hecho con nosotros, que no nos ha dado migajas, no nos ha dado un evangelio a medias, sino que nos ha dado un evangelio, todo el evangelio, todo lo que lleva, como dije, el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio del Señor Jesucristo tiene muchas fases, tiene muchas cosas. Entonces tenemos que fijarnos, amén, que fijarnos cómo está el evangelio del Señor Jesucristo y transmitirlo, como ya dije, como ya estoy diciendo, a sus hijos pequeños en una forma sencilla, en una forma sencilla. Mira, el Señor nos ha llamado, nos llamó, Dios bendiga, ¿dónde está mi hermano, joven Benjamín? Ya tenemos tiempo grabando, me ha estado grabando y lo he mirado en ocasiones que el Señor lo toca fuertemente al estar escuchando lo que yo estoy hablando para la grabación. Y la última vez, antes de esta grabación que estamos haciendo,
me pidió, me dijo, aquí lo voy a descubrir, pero no sé dónde está este muchacho. Ya está, yo con eso de la máscara, pues, no te conozco muy fácil. Y me dijo, me pidió, hermano Josué, qué bueno fuera que usted grabara sobre su testimonio, cómo el Señor lo trajo. Y bueno, ustedes ya se lo saben de memoria, pero la gente que nos está escuchando afuera, pues no sabe de dónde vengo y a dónde voy. Pues yo sé que voy por el buen camino. Yo no sé ustedes, cada uno de ustedes tienen que saber también, ¿verdad? Pues para dónde van. No nomás como se dice el dicho, pero no lo voy a decir el dicho, ¿verdad? Un dicho, ustedes saben un dicho muy famoso, ¿verdad? ¿Y a dónde va? Pues ahí va, caminando nomás a donde va la gente. No se trata de eso. Dijo el apóstol, un texto que me llama mucho la atención, que es muy común el texto, la porción que dice el apóstol, porque no vamos como quien hiere al aire, no vamos tirándole como quien dice manotazos al aire, como una de las partes de las prácticas de los boxeadores cuando están preparándose para la pelea, es tirarle al aire. Se ponen inclusive delante de un espejo y empiezan a hacer sombra allí, y como imaginándose que el que está allá es el enemigo, y nada más, pues es que es el mismo, porque se está reflejando su imagen allá en el espejo. Pero el punto es que tiran manotazos al aire. Ese es el parte de la preparación. Y nosotros, esa no es parte de nuestra preparación, porque sabemos a qué le estamos pegando, para dónde vamos. Dice, no vamos como quien hiere al aire, sino como que dice, hermano Fernando, no vamos como a cosa incierta, algo incierto, algo que no sabemos ni para dónde. No, por eso es el punto que tenemos que desde abajo hasta arriba, porque todo, miren, el diablo ha atacado mucho a la iglesia y sigue atacando la iglesia, a la palabra del Señor. ¿Cuántos ataques? ¿Saben ustedes, entre paréntesis, cuál es el apóstol más atacado? Aún ya sabemos que los apóstoles ya no están, ya hace mucho tiempo que se fueron con el Señor se los llevó, pero todavía siguen la gente atacando los que se equivocaron. ¿Saben ustedes a cuál de todos le atacan más? ¿Lo saben? Díganlo. A Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque se dice, un tiempo alguien sacó en cuenta, según esto, Pedro se equivocó. ¿Por qué? Porque Pedro dijo, no hizo lo que el Señor dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿se equivocó Pedro al bautizarlos en el nombre de Jesucristo? Al dar la orden que en el nombre de Jesucristo, no se equivocó, porque se dice que el verso ha sido malversado, cuando Pedro no estaba malversado. Ahora sí, que sé que tanto tiempo se malversó el verso. Usted sabe a la malversión que digo, porque el Señor no dijo, se dice que los originales no está en la forma que nosotros lo conocemos. Y yo le dije al hermano, como ya les he dicho, le dije al hermano, pues yo levanto mis manos al cielo y doy gracias a Dios que el Señor me dio entendimiento para entender el nombre al que el Señor se refería, porque dijo en el nombre, no dijo en los nombres. Y luego también
suponiendo que haya dicho, que el Señor haya dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a suponer que así lo dijo, aunque dicen que no lo dijo, pero vamos a suponer que así lo dijo. Pero no dijo que se repitiera el mandamiento. ¿Me están entendiendo? No dijo que se repitan. Si yo a ustedes los hubiera bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hubiera cumplido con el mandamiento. ¿Por qué? Porque el mandamiento encierra un nombre. Fíjese bien. ¿Ah? Un nombre encierra. Y ese nombre no es otro, hermano Sergio, más que el Señor Jesucristo. Ese es el nombre. Y ya leíamos en Lucas, ¿verdad? Lo que dice Lucas al último, las palabras del Señor, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados por su nombre. Y como dijimos que dice Lucas, el verso 47, el capítulo 24, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. ¿Se fijan? Les dio los últimos dos mandamientos, porque hablando de los mandamientos, el Señor, tenemos que leer la Escritura, y a mí me gustaría hacerlo minuciosamente. Leer, por ejemplo, el Evangelio narrado por Mateo, y ir sacando los mandamientos del Señor, porque cuando el Señor habla de los mandamientos, no se refiere a los ¿cuántos dijimos que les dio a Israel? 613 mandamientos. No se refiere a esos, se refiere a los mandamientos que dejó cuando estuvo en la tierra, porque dejó varios mandamientos. Entre los mandamientos están algunos mandamientos, como les he dicho, de aquel joven que me dijo: pastor, yo estoy de acuerdo con el Evangelio, pero no en todo. Dijo: me gustan los cantos, me gustan las alabanzas, me gusta escuchar el Evangelio, pero no en todo, dijo, porque ahí donde dijo el Señor: hazle un bien al que te hace un mal, dijo: ahí no estoy de acuerdo. ¿Cómo que hazle un bien al que te hizo un mal? No. ¿Cómo es que debo de amar a mi enemigo? Dijo: no, yo creo que allí se equivocó el Señor. Usted cree, pero no es así. No porque usted cree es correcto lo que usted cree, porque ahí está el texto. Y estoy diciendo eso como mandamiento porque allí debemos de mirar, ¿verdad?, que hay que cumplirlo nosotros también, ¿verdad? Pero estamos hablando acá del mandamiento del principio, el bautismo, ¿verdad? Gracias al Señor que el Señor nos ha dado entendimiento para entender que no se trata de repetir nada, se trata de hacer lo que el Señor dice que hagamos. ¿Dicen amén ustedes? Sí, ¿verdad? Pero entonces, regresándonos hasta mero atrás, porque estábamos hablando del principio del Evangelio, ¿verdad? Oiga, y luego dijimos y volvemos a repetir que el Evangelio encierra no nomás una cosa, sino que son varias cosas.
las buenas nuevas de salvación, las nuevas de salvación, o nuevas de salvación, es lo que significa evangelio. Y si dice nuevas de salvación, quiere decir que hubo otras. ¿Y cuáles eran? Las que se hablaron, las que se dijeron en el tiempo de la ley. Ustedes saben que en el tiempo de la ley, nosotros como gentiles no estábamos contados allí. Había una cláusula allí escondida cuando se trató de hablar el capítulo 15 del libro de los Hechos sobre los gentiles. Alguien refirió allí, ¿verdad?, que se decía en la ley, ¿verdad?, que los gentiles también tenían parte. Pero ustedes saben que cuando esto sucedió, cuando los gentiles empezaron a entrar a obedecer el evangelio del Señor Jesucristo, hubo muchos problemas, desavenencias. Oiga, ¿por qué razón? Porque no estaban de acuerdo, no entendían, los judíos no entendían, pues de que también los gentiles, ¿verdad? Pero el Señor, que conoce todas las cosas, hizo algo con propósito, porque Dios es un Dios de propósitos. Fíjese usted, derramó de su Santo Espíritu entre los gentiles para que Pedro llevara testimonio cuando le fueran a preguntar los otros compañeros de él: ¿cómo está que te metiste entre los gentiles? Y luego ya les platicó que estaba hablando, él estaba en la casa de un tal Simón el Curtidor. Cuando le hablaron y le dijeron que fuera lo llamó, ¿cómo se llamó? Cornelio lo llamó, mandó una comitiva para que lo trajeran, porque Cornelio había recibido de Dios revelación. Tus limosnas, tus oraciones han subido al cielo. Manda, y fue y trajeron a Pedro. Estaba orando Pedro allá arriba en la azotea. Y yo figuro, yo no sé ustedes, pero yo lo leo y figuro que Pedro estaba en ayuno y se subió a orar allá arriba de la azotea, cuando tuvo una visión. Dice el capítulo, el libro de los Hechos, el capítulo 10. ¿Cuál fue la visión? Un lienzo que venía y bajaba, ¿verdad?, lleno de animales inmundos. Fíjese. Y le dijo el Señor: Pedro, mata y come. Pedro dijo: Señor, tú sabes que yo no he pasado por mi boca. Como que se rehusaba, como que como que Pedro pensó que el Señor lo estaba probando, a ver qué hacía. Pero le estaba instruyendo, ¿verdad?, para que, dijo: mira, vienen unos por ti, no rehuses ir. Y fue. Y estando allá en la casa de Cornelio, empezó a hablar, y cayó el Espíritu Santo de Dios sobre todos los que oían ahí el sermón. Entonces, cuando es llamado, dice Pedro: pues ¿qué iba a hacer yo? El Señor derramó de su Santo Espíritu con ellos. Entonces dicen los que de manera que sobre los gentiles también. Sí, porque ellos no sabían que el Señor había abierto la puerta a los gentiles también. Y a nosotros nos tocó pues el tiempo de nosotros. Pero ese tiempo se está acabando. Acuérdense que el pueblo de Israel, dijo Pablo, escribiendo su carta a los romanos,
Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis, el verso 25, tampoco queremos que ignoréis, ¿de qué hermanos dice el texto? ¿Se acuerdan? Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis, no dice acerca de los que duermen, no. Dice Romanos, porque no sabéis acerca de vosotros mismos arrogantes. Capítulo 11, dice el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y esta es mi parte con ellos cuando quitare sus pecados. Fíjense. Entonces los cegó a ellos para darnos oportunidad a nosotros. Pero entonces está hablando allí, ¿verdad?, proféticamente, que va a venir un día en donde el Señor, que les puso la venda, hablando del pueblo de Israel, se las va a quitar otra vez. Entonces se va a acabar la oportunidad para nosotros, para abrirse la oportunidad para el pueblo de Israel. Porque dice que ellos fueron cegados para que nosotros tuviéramos oportunidad. Y esa es parte también del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, qué tremendo. Que Dios nos ayude para ser agradecidos con el Señor. Me acuerdo de los hermanos que no se han aguantado en el tiempo pasado. Varios hermanos que se convirtieron aquí. Uno de ellos fue mi hermano, Dios lo bendiga, que todavía está en pie, mi hermano Miguel Rodríguez. Yo no quería que se fuera inmediatamente. Yo quería que se alimentara más todavía, que se doctrinara más, inclusive que fuera lleno del poder de Dios. Pero él se fue a darle las nuevas a su familia, lo que había aprendido, lo que había entendido. Y Dios le concedió que su familia obedeciera el Evangelio. Y ahora es pastor allí de una congregación grande, allí en Puerta de Platanares, Nayarit. El otro fue el hermano, ¿se acuerda, hermano Miguel? El hermano Olegario fue antes que el hermano Miguel. En cuanto saboreó el Evangelio, se fue a darle razón a su familia, y el Señor le concedió establecer una congregación grande, no nomás su familia, sino empezaron ahí en el trabajo, en donde andaba en el trabajo, piscando tomate y todo lo que da la tierra. Oiga, comenzó a hablar del Evangelio a la gente, y luego se encontró, pues, le empezaron a pedir y a decir, de mandarle más, y hizo contacto con los hermanos de Salinas. Pero aquí nació el hermano Olegario. Y estoy diciendo porque luego fueron, y entonces, oiga, nosotros también, como decir, primeramente con su familia ahorita que tienen sus hijos aquí, con ustedes que están chicos los hijos, antes de que crezcan más y agarren su camino y hagan a un lado el Evangelio que ustedes como padres aceptaron. Es cuestión de darles también a ellos, decirles, mira, mi hijo, lo que el Señor hizo con nosotros. Mira lo que hizo con nosotros. Nos dio el Evangelio, su Evangelio, que consiste en esto, porque ya les he dicho, y vuelvo a repetirles, no es nomás una cosa. Ahora, por eso
el apóstol se molestó con los de Galacia, los Gálatas. Los Gálatas estaban en una región llamada Galacia. No sé si era una congregación o varias congregaciones. Tendríamos que buscarle, ¿verdad?, la historia, cómo está. Pero así lo llaman Gálatas porque estaban en Galacia, una región. ¿Qué les pasó? ¿Se molestó mucho el apóstol? Sí, se molestó. Si nos fijamos, como que les da un saludo a la carrera en su carta, y luego enseguida, luego inmediatamente entra: estoy maravillado, que quiere decir también como estoy asombrado, estupefacto con lo que ustedes hicieron. ¿Cómo con lo que hicieron ustedes? No hallo ¿cómo fue que inmediatamente se dejaron llevar? Me acuerdo, les he platicado 1000 veces, yo creo, a ustedes, cuando aquí estuvieron unos hermanos de pasada, no se quedaron mucho tiempo aquí, se movieron para Kenby, y de repente unos hermanos se los encontraron por allá, ya cambiados, y hasta boconcitos, porque empezaron a decir, les dijeron: hombre, ya encontramos algo mejor. Dijo: no como allí con Nava. Hasta así se expresaron, fíjense. A veces le dijo, mi esposa me dice: oye, Nava, pues no me andes diciendo así, aunque soy Nava, pero soy tu esposo. Y el otro día le dije: ya ni me digas esposo, porque se me figura que así la palabra es muy, muy elevada, me estás elevando mucho, pero sí soy tu esposo. Pero lo que digo, estos hermanos les dijeron a los hermanos: ¿qué pasó con ustedes, hermanos? Dijo: es que hemos encontrado algo mejor. Dijo: no allí como Conaba, que tienen tamboras, que tienen guitarras, que tienen pianos, que tienen. Dijo: cuando la palabra dice que, oiga, ese es otro evangelio, porque la palabra no dice, no prohíbe los instrumentos. Al contrario, si vamos al capítulo del Salmo 150, la palabra dice: no me traigas más vano presente, tus cantares, tus salmonías. Amós. Está hablando del libro de Amós. Sí, en el libro de Amós está diciendo eso. Y oiga, pues dice, los versículos anteriores dicen para quién es esa prohibición. Sí. Dije Amós. ¿Dónde estamos en Amós? Aquí estamos. 5. Dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras asambleas. Si me ofrecieres holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. El verso que se usa es el verso 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé las armonías de tus instrumentos. Y entonces ahí hay quienes han entendido que se trata de que el Señor está haciendo una prohibición de los instrumentos.
Y yo tuve un debate con estas personas porque se me pidió que uno de los hermanos que aquí está, me pidió que fuera a ayudarlo, porque les abrió la puerta y ya no los podían sacar. Y ya fuimos, yo no quería ir, pero fuimos. Y le decía yo a este personaje que llevaba el frente, pues, le decía, lea los versículos anteriores. ¿A quiénes le está diciendo eso? Eso no es generalizado, no lo generalice. Y no los quiso leer. Ya cuando fue mi turno, le dije, usted no quiso leer los versículos anteriores, yo se los voy a leer. Y los comencé a leer. Fíjese a quién le está diciendo. Es como, por ejemplo, ¿qué tengo yo que estar hablando de la palabra de Dios? O cantando cantos al Señor, si no tengo buen testimonio. Tengo que chequear mi testimonio. ¿Cómo está mi testimonio? Mi conducta, ¿cuál es mi conducta? De que hay quienes lo hacen, pues sí, hay muchos que lo hacen, que no tienen testimonio, pero están predicando el Evangelio. Y no nomás eso, cantando cantos, ¿verdad? Pero esto lo estaba diciendo a los que no tienen una buena conducta. Lo que tiene que hacer el que no tiene buena conducta, pues componer su conducta y tener una buena conducta para entonces cantar, predicar y todo lo que usted quiera. Entonces, porque no es nomás una cosa predicar el Evangelio, no es nomás una cosa de ponerse a hablar. Puede hablar, puede sí, pero ¿y su background, como se dice en inglés? ¿Cómo está? Por eso es importante el buen testimonio. Cuando escogieron los diáconos para servir las mesas, fíjese, para servir las mesas tenían requisitos. ¿Cuáles eran esos requisitos? Buen testimonio primeramente, y luego llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Y he dicho, cuando habla de sabiduría, no se trata que tiene que ser un universitario, sino que se trata de esa sabiduría que Dios dota al que le busca. Porque dice Santiago, ¿estás falto de sabiduría? Pídesela al Señor en oración. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para hablar correctamente sobre tu palabra. Amén. Así de que todo esto es parte del Evangelio. Y los Gálatas, inmediatamente, como ellos, ha habido otros, esos hermanos que les digo que se los encontraron, pasaron por aquí y luego ya después se los encontraron allá. Ya no podían tocar guitarra, ya no podían esto, lo otro, que porque el Señor prohibió. Les dije, hermanos queridos, pues ¿qué están haciendo? Pero es que dice el apóstol, y ya voy a terminar, el apóstol dice, no que hay otro evangelio. ¿Se fija? Primero dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y lo dice, no que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Punto. Sas, lo puso y ya.
Ahí está. Ahora, esto era el principio. ¿Cómo estaremos ahora que estamos en el fin? Cerca del fin del Evangelio. Porque el Evangelio se va a acabar. Así como comenzó a predicarse, se va a terminar. Sí. Entonces, por eso decimos que a los que nos están escuchando, si hay entre los que nos están escuchando alguien que se haya apartado del Evangelio, que se haya ido por otro camino, que por lo que haya sido, los que se quedaron en casa, o los que ya, porque hay quienes se van a otro evangelio, a otra forma de enseñanza, pero entonces los que ¿cómo decir? Los que estamos hablando del evangelio, ¿verdad? Estoy diciendo a los que se hayan ido. Yo le estoy diciendo ya de tiempo, sacúdase, busque al Señor otra vez, humíllese delante del Señor. El Señor ya viene pronto. Prepárese para estar listo, para que cuando el Señor venga, salga con todos los que vamos a ir. Porque digo yo, vamos a ir porque yo voy a ir ahí, yo no sé ustedes, pero yo quiero ir con esa multitud, ya con mi cuerpo, ya un cuerpo glorificado, a encontrar, a recibir al Señor en el aire, porque eso es lo que va a pasar con la iglesia. La iglesia no se la va a robar el Señor, no va a desaparecer nomás. Vamos a ser arrebatados para salir a recibir al Señor, a encontrar al Señor. Y ya cuando nos juntemos con Él, a tener esa boda, no nomás de 3 días, no nomás de 2 días, no nomás sino que por siempre, porque la boda la hizo el Señor con sus discípulos. La boda era por la presencia corporal del Señor. Hacía la boda con los discípulos. Cuando le dijeron al Señor, ¿por qué los fariseos y los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? Dijo, no pueden ayunar los que están de boda. ¿Cuál era la boda? La presencia corporal del Señor era la boda. Amén. Dicen amén, dicen gloria a Dios. Y así va a ser otra vez. Entonces, aquellos que están oyendo y no han querido obedecer, obedezcan al Señor. El Señor no soy yo, es el Señor el que les está hablando. Entréguese al Señor, busque al Señor, hágase bautizar en su nombre, como el Señor dijo, como lo hicieron los discípulos del Señor, como comenzó la iglesia, en el nombre de Jesucristo. Y luego busque el llenamiento, el bautismo del Espíritu Santo, que se recibe orando y hablando en otras lenguas como el Espíritu les da que hablasen. Y siga documentándose más en el Evangelio. Abrácelo el Evangelio, empápese del Evangelio, o empapémonos, sigámonos empapando del Evangelio. Hermanos, pues que el Señor me los bendiga ricamente a todos ustedes, y hasta aquí vamos a llegar. Dios los bendiga, Dios les bendiga.